Atenas no existía y le obligaron, le buscaron culpable de ese crimen contra Atenas y los políticos le obligaron a suicidarse tomando una copa de veneno. Y hay, pueden buscar en el internet la información, es interesante, la apología a la muerte de Sócrates. Y hay un diálogo ahí, y él es entrevistado, Platón, su alumno, escribe el diálogo, no sé si es un diálogo real o inventado, no está muy claro, pero ahí está la conversación entre Platón y Sócrates en la muerte de Sócrates. ¿Por qué de las cosas, no? Entonces, él no creía en los dioses de Atenas, pero sí creía en Dios. Que lo matan por ateo, pero no era ateo. Entonces, ya. La teología puede ser complicada, ¿no? Su discípulo, Aristóteles, que fue tutor de Alejandro Magno, o sea, los filósofos a veces han tenido mucha influencia, ¿no es cierto? Y este Aristóteles tuvo mucha influencia en Alejandro Magno, le ayudó a tener conceptos de megalomanía y conquistar el mundo y todo eso, a un muchacho de 14, 15 años. Filosofía puede ser peligrosa también. Y Aristóteles concluyó que Dios, mira la conclusión de Aristóteles, es un resumen. Dios es un ser necesario, no contingente, permanente, inmóvil, inmutable, inmaterial y presente. Ahora, yo me pregunto, como todos ustedes tal vez leyendo eso, ¿y ese Dios quién es? ¿Cómo me relaciono con un Dios así? ¿Para qué me sirve saber que Dios es así? Es un ser necesario, permanente, inmóvil. Si Dios es inmóvil, ¿qué me interesa Dios, no? Es un concepto abstracto que desarrollaron una serie de conceptos para describir lo que no podían conocer, ¿no? Esa es la característica de la religión griega y la filosofía griega. Les interesaba mucho la reflexión sobre Dios, pero no podían conocer a Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que toca directamente este tema. ¿Lo conocen? Hecho 17, muy bien, premiada. ¿Y qué dice ahí entonces? Le dijo, yo vengo a traerles al Dios, creo que ustedes son muy religiosos, yo vengo a traerles a ese Dios no conocido. Claro, Pablo andaba por Atenas. Veo que ustedes son religiosos porque había como 300 altares ahí en Atenas. Y vi un altar que es al Dios desconocido. A ese Dios vengo a decirles quién es y cómo relacionarse con él, ¿no? Tremendo. Entonces, eso fue el mensaje de Pablo, que él decía, yo conozco a Dios y conozco la vía para llegar a Dios, y ustedes con sus 300 altares lo mejor que pueden decir es al Dios conocido, el Dios por si acaso, el altar por si acaso, ¿no? Y los otros ya tenían sus cultos establecidos. Esto, no sé, al Dios desconocido. Son conceptos que hay en la historia de la teología. Entonces, la iglesia cristiana, especialmente el apóstol Pablo, toma la formación teológica, teorías de la realidad, teorías del conocimiento de la época, y lo entabla con el mensaje sobre Jesucristo, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los profetas más atrás y la enseñanza de los apóstoles que explican y divulgan la enseñanza de Jesús. Y Pablo enlaza todo esto, mensaje de la resurrección, mensaje del retorno de Cristo, de la deidad de Cristo, y lo enlaza con vocabulario filosófico y enfrenta a los filósofos, diciendo, en 1 Corintios, por ejemplo, en capítulo 1 y 2, hay una discusión sobre el conocimiento en general. Y dice que los griegos tenían un conocimiento tal, los judíos otro conocimiento. Eran las dos naciones intelectuales del mundo antiguo, de quienes han prestado todas las demás naciones su forma de pensar. Y dijo, bueno, ni somos pensadores como griegos, ni somos pensadores como judíos, sino que nosotros nos fundamentamos en Jesucristo. Y nuestro conocimiento parece locura a los griegos y una tropieza para los judíos. Sin embargo, nos mantenemos. Dios ha usado lo menospreciado del mundo para avanzar
sus propósitos, ¿no? Entonces se establece aquí una disyuntiva entre diferentes tipos de conocimiento de Dios, porque los griegos tenían su conocimiento. Hay 6 etapas en la religión griega, se estudia, se puede leer, y no llegaron al conocimiento de Dios al final. Los judíos sí conocieron a Dios porque Dios se reveló a ellos, desde Adán, Noé, Sinaí, los profetas, Isaías, Jeremías, hasta el final Daniel y sus contemporáneos, ¿no? Y ahí cierra la historia de la revelación del verdadero Dios a través de los profetas judíos. Antiguo Testamento lo documenta todo. Otras religiones no tienen eso. Entonces los judíos sí tenían mucha ventaja. Conocían a Dios, pero Dios era para ellos, para su nación. Uno no podía ser conocedor de Dios o relacionarse con Dios sin la circuncisión, sin ser nacido judío, etcétera, etcétera. Estaba amarrado a la cultura. Entonces la iglesia cristiana tuvo una decisión muy grande que tomar. ¿Vamos a tener que ser judíos para ser cristianos, seguidores de Jesucristo? Jesucristo era judío, ¿no es cierto? Y todos los apóstoles eran judíos, todos los profetas. Pues cristianismo podría haber sido un variante del judaísmo, pero toman una decisión en el Concilio de Jerusalén. Hechos 15. La gente de otras naciones que se hacen seguidores de Jesucristo no tienen que hacerse judíos. Los varones no tienen que circuncidarse. La gente no tiene que nacer en un hogar judío. No tienen que conocer Antiguo Testamento en la escuela de los rabinos para ser cristiano. Fue una decisión absolutamente fundamental. Si no hubieran tomado esa decisión, no habría existido iglesia en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí están algunos de los matices muy importantes en cuanto al conocimiento de Dios. Aquí hay un cuadro histórico, es un resumen de muchas cosas, ¿no? Para entrar al detalle de esto tienes que leer bastante. Pues estamos resumiendo aquí 16 siglos, ¿no? Entonces, en 3 oraciones. Vaya machetazo a la historia, ¿no? Bueno, con esas limitaciones pueden considerar este resumen. En la época medieval, la Iglesia Católica Romana adoptó la lógica aristotélica y la tradición como bases de la teología. Pueden ver lo que está ocurriendo. Es decir, los apóstoles tienen un mensaje de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo se conoce a Dios, se crean iglesias. El Espíritu Santo se manifiesta en las iglesias y surge ya la doctrina de la Trinidad. Y se forma la Iglesia Católica. En la época medieval colapsa el Imperio Romano y la Iglesia Católica, los obispos, la jerarquía, reemplazan la jerarquía política de los romanos. Y se hace un poco de matrimonio no tan santo entre la religión y el poder político, ¿no? Y este es lo que ocurrió. Entonces, los teólogos de la Iglesia en la época medieval, especialmente a partir de un tal Tomás de Aquino, ¿han escuchado de él? Santo Tomás, ¿no? Suma teológica, muy bien. Oh, aquí hay gente entendida, entonces. Muy bien. Desarrolló su sistema teológico para combatir al pensamiento musulmán que estaba empujando hacia tomar Europa en ese tiempo, ¿no? Entonces dijo, necesito dialogar con los musulmanes a base de las ideas que ellos ya han desarrollado, y ellos eran aristotélicos, habían adoptado la filosofía de Aristóteles, que es una filosofía precristiana, pagana. Entonces, para promover y explicar Islam en la época medieval. Y estaba tomando intelectualmente a las universidades en Europa, y Aquino, el toro mudo le llamaba a Aquino, porque no, era un cerebro, pero no conversaba con nadie cuando era estudiante. Después comienza a escribir.
y el toro mudo ya se expresó a través de su suma teológica y suma contra los gentiles. Y lo que él hace es unir la filosofía aristotélica, todos los argumentos, la lógica muy sofisticada de la época, para combatir al Islam y rebatir sus argumentos. Y él deduce la doctrina de la Trinidad con filosofía aristotélica. Vaya ejercicio, intenten hacerlo, ¿no? Entonces, ese es lo que se arma en la época medieval. Y además, una apelación a la tradición, que está en manos de los obispos de la Iglesia Católica. Una tradición muy variada. Bueno, no necesitamos hablar mucho de tradición católica aquí, la conocen, la vivimos todavía, porque ha moldeado nuestra cultura. Entonces, lógica aristotélica y tradición eran las bases de la teología. Añade a esto el analfabetismo general en Europa. 1% o 2% en algunos lugares podrían leer y no hay Biblia, ¿no? No hay consulta. Entonces la teología no tiene controles. ¿Quién maneja la teología? La iglesia, la jerarquía, los concilios, y controlan el pensamiento de los cristianos, básicamente porque no hay alternativa. Tienen que someterse a su pastor, como hemos escuchado. Pero hay que tener cuidado con esto. ¿Quién orienta al pastor? ¿Y quién le da pensamiento al pastor? ¿No? Ese es el rol del teólogo. Y estos teólogos agarraron filosofía aristotélica y lo entremezclan con Pablo, con Jesús, con los profetas, y es ya la teología medieval, ¿no? Y la iglesia estaba atrapada en este tipo de pensamiento y nadie tenía mucha opción de poder salir. En el siglo XVI, en Europa, los que saben algo de historia, ocurrieron dos grandes movimientos. ¿Cuáles son? Que cambiaron la historia para siempre y crearon la época moderna. Dos movimientos grandes. Renacimiento. Muy bien. ¿Qué es lo que renació? El estudio en sí, la ciencia. No había ciencia todavía, Sí. es precientífico. Sí. ¿Qué es lo que renació? Tiene que ver con el estudio, muy bien. Pero ¿qué es lo que renació? El pensamiento pagano de la civilización clásica. Y como había sido ya adoptada la lógica aristotélica, lo que renace es el pensamiento platónico. Y esto invade las universidades y comienza a crear una polémica en todas las áreas, porque la filosofía es de muy general aplicación, ¿no? Puede aplicar la filosofía a cualquier actividad de la vida. Y entonces el pensamiento platónico comienza a impactar como una cosa fresca y ocasiona mucha discusión. Pero esto está en las universidades. Mientras tanto hay una revolución comercial, una revolución social, algunas guerras, cuestionamiento del abuso de autoridad de la jerarquía católica por razones sociales y políticas, ¿no? Enrique VIII, por ejemplo, en Inglaterra, está mandando muchos impuestos a Roma y después dice, oiga, ¿qué pasaría si yo no envío dinero a Roma y yo recaudo todos estos impuestos? Buena idea, ¿no? Se hace ratero internacional, entonces agarra todo lo que iba a Roma e Inglaterra se independiza, ¿no? Y allí ya no hay cambio de doctrina, no es una revolución religiosa, es una revolución económica, social, política, y todo el poder y todo el dinero ahora está en la monarquía de Enrique VIII, y sabemos qué hizo con eso, ¿no? Lo desgasta en esposas y, bueno, 7 esposas, 8 esposas. Por eso se llama Enrique VIII. Bueno, en todo esto, el otro movimiento es la Reforma Protestante, que es un movimiento, sí, religioso. Martín Lutero protesta contra algunos de los abusos, que había muchos. Y el abuso era, ¿alguien sabe? La venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias. Indulgencias. Indulgencia era el boleto al cielo, ¿no es cierto? Tú compras la indulgencia que solamente la jerarquía católica puede vender
por sus vendedores autorizados, tú compras el boleto al cielo. Es dinero, es un negocio, es seguro. Bueno, los seguros lo inventaron después, ¿no? Es el único negocio que tú le pagas dinero y no te dan nada a cambio, ¿no? Entonces aquí está el antecesor de los seguros. Venden seguridad en el cielo. Y no solo eso, tú puedes comprar para tu abuelo, tus tíos, de todos tus ancestros que murieron, paga. Y todos saltan al momento que la moneda cae, sale el alma del purgatorio. Así es. Está buen negocio eso. Porque no hay forma de comprobar que falló. Entonces, aquí viene la confianza en los pastores, ¿no? Entonces Lutero se para y dice, doctor de teología en una universidad, y tenía 15 alumnos, 3 profesores y 15 alumnos. ¿Qué les parece? Universidad. No era ni rentable, ni popular, ni nada, pero tenían un pensador, teólogo ahí, Lutero. Leía Biblia, 5 o 6 años, daba clases en Biblia, y un buen día va a hacer un debate sobre las indulgencias, la venta de las indulgencias, y nadie se presentó. ¿Dónde está la gente? Están allí escuchando a los músicos que presentan la venta de indulgencias. Aquí a 3 kilómetros en el otro pueblo tienen todo el circo, todo el show, todas las luces, todo lo que a ustedes ya les gusta mucho, para vender indulgencias. Y Lutero dice, no puede ser, y escribe sus 95 tesis de discusión sobre la validez o no de las indulgencias. Eso desata un movimiento social, una revolución social. Y los protestantes dicen de ahí, no vamos a hacer caso a la jerarquía romana. Es una larga historia, pero es un momento importante en la historia. Renacimiento y el movimiento protestante inicia ya el cambio en Europa, que resulta en muchas cosas: la secularización, la expansión comercial, el crecimiento de ciudades que no tenían que someterse ni a reyes y terratenientes ni jerarcas eclesiásticos. Hay un desarrollo municipal, por ejemplo, y se establecen reinos en Europa como Francia, Inglaterra, Escocia, etcétera, independientes de Roma. Entonces es una revolución muy grande en la Reforma y el Renacimiento. En algunos países la Reforma es una reforma más social política, como Inglaterra. En Escocia fue netamente religiosa, en Holanda religiosa, y así, diferentes, en Suiza también. Pero es política, económica, social este cambio. Y el motor del pensamiento de la Reforma es la Iglesia que se libera, ¿no? La Iglesia se liberó del dominio de Roma. Entonces el pastor local ya puede leer la Biblia por sí mismo y no le dicen cómo interpretarla. Puede leer palabras de Jesús y predicar. Jesús dice, y no tiene que decir ahora, el concilio tal me autoriza a decir ¿qué? Que dije así. ¿No? Entonces ya comienza una nueva prédica con Biblia. Básicamente es lo que pasa. Y con la revolución educativa hay una transformación en la habilidad de la gente. Poco a poco hay menos analfabetismo. 3, 4, 5% ya puede leer. Lutero fundó colegios, establece un registro público de propiedades en Sajonia, por ejemplo, y hay colegios para hombres, mujeres. 10 años después ya es irreversible este cambio, ¿no? Utiliza la imprenta para difusión popular de los sermones, que jamás había eso. La imprenta hasta ahí fue usado para libros para profesores universitarios y todo estaba en latín. Lutero imprime folletos y gritos en alemán, ventaja grande para la comunicación. Se inventa la sociedad moderna en estos 20 años, ¿no? Entre Lutero y hasta su muerte. Bien, es una historia interesante, pero este es el antecedente de todo el movimiento evangélico. Todas las iglesias evangélicas que hay hoy en el mundo tienen una raíz más o menos firme, algunas más tenues, en este movimiento comenzado por Lutero. Entonces es para estudiar. Ahora, ¿cuál es la idea entonces de teología en el movimiento evangélico como un todo? Que es común a todos.
rechazo a la lógica aristotélica. Algunos se hicieron platónicos, algunos inventaron nuevas filosofías de la Ilustración, algunos se hicieron muy escépticos, muy seculares. Y aquí viene ya la teología protestante no evangélica, ¿no? Entonces hay una emancipación de la mente del tutelaje de Roma, básicamente. Entonces se rechaza la lógica aristotélica y la tradición para establecer, como decían, el nuevo presbítero es el antiguo sacerdote hecho por mayúsculos, ¿no? Eso decían después de la Reforma, porque los nuevos predicadores bíblicos reemplazan a los antiguos sacerdotes y arrogan así la autoridad de la antigua jerarquía romana. Pero poco a poco, conforme que la sociedad moderna ya se va educando, especialmente aceleradamente en el siglo XIX, siglo XX, ya la educación universal a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la situación hoy en el Perú, ya la gente no es analfabeta que escucha a los predicadores tienen que responder a las inquietudes de las personas. Entonces es todo un proceso, pero aquí la actitud básica. Los evangélicos rechazaron la lógica aristotélica y la tradición y la convicción personal como bases de la teología y volvieron a la Biblia. Ahora, lo que tenemos ahorita de lucha en el movimiento evangélico hoy es la tercera parte ahí. Ya no es atractivo para nadie lógica aristotélica en la teología evangélica. Esto lo siguen estudiando en los seminarios católicos. 2 años tienen que estudiar suma teológica en un seminario parroquial, ¿no? Para ser sacerdote tienes que sumergirte en eso. Tradición ya no es importante en las iglesias evangélicas. Hay iglesias nuevas, la iglesia emergente, la nueva iglesia. Ustedes son una expresión de esta nueva iglesia emergente. No hay mucha tradición detrás. Los primeros fundadores de sus iglesias son vivos, los conocen. No hay siglos detrás, ¿no? La iglesia de que soy miembro yo tiene libros de actas de 500 años, ¿no? Entonces, para ver la diferencia, pero es una iglesia protestante evangélica, ¿no? Pero sí tiene tradición. Ustedes no tienen la tradición atrás, pero sí tienen un gran peso sobre la convicción personal de alguien, de un líder carismático, de una persona a quien dan la confianza. Y en la Reforma Protestante rechazaron estas 3 cosas como bases de la teología y volvieron a la Biblia. Y la lucha hoy día se da en el movimiento evangélico entre convicción personal como base de la teología de los líderes de confianza, ¿no? Y Biblia. Hay esa lucha. Esto es para discutir, para dialogar. Entonces, es una conclusión mía, ¿no?, que les ofrezco. Ahora, en la historia, la teología ha sido un instrumento de conquista. Así llegó al Perú, ¿no? Aquí está el conquistador con su cruz. Está dando duro a un... ¿De qué cultura es esta? Mexicana. Maya. Azteca. Entonces no es peruano. No, este es de Centroamérica. Más Centroamérica es, ¿no? Es algo similar a lo de Chimú, Moche, pero... Parece a Chile. ¿No? Esto puede ser mexicano. Bien. La teología ha sido un instrumento de conquista. No mexicano. Para verificar o desverificar. Mira, lo que yo hice era poner teología y ministerio y salieron eso de Google, ¿no? Sin explicación. Aquí hay otra. También salió en la misma búsqueda de imagen. La teología ha sido una herramienta de manipulación. En toda la época medieval, pues el respetado cardenal Cipriani es un ejemplo que sigue intentando hacerlo, ¿no? Está quitando la Universidad Católica de sus dueños y quiere... Bueno, ustedes conocen eso. La teología ha sido una actividad intelectual estéril, muchas veces. En el Perú ha sido visto así. Y aquí es otro dibujo. Aquí está el santo hablando símbolos que nadie entiende. Y aquí está el antisanto con un signo de exclamación que está indignado, pero no sabe de qué está indignado.
y le va a golpear al otro con su discurso, ¿no? Bien hecho ese dibujo. Este es el diálogo de sordos, ¿no? Que no conduce a ninguna buena conclusión. Es una pérdida de tiempo, y la gente concluye que la teología es entonces una pérdida de tiempo. Ya. Ok, y aquí hay más confusión. Y el movimiento evangélico: teología del cuerpo, teología de la liberación. El primer discurso que yo hice fuera de mi iglesia a un grupo de pastores aquí en el Perú, 1978, en la ciudad de Chiclayo, o Trujillo, era, no me acuerdo, Chiclayo, Trujillo, una reunión grande de pastores de la región norte, financiado por Church World Service. Fue mi primera charla pública a líderes sobre la teología de la liberación. Estaba turbando la gente y querían saber. Y yo pasé 3 charlas, entonces 2 charlas explicando qué es la teología de la liberación, y ya me querían linchar. Me dijeron: este pastor promueve la teología de la liberación. Tengan paciencia, que la explicación ya terminó, ahora lo vamos a criticar. Entonces, teología de la liberación, teología del sufrimiento, es más reciente, teología de perros y gatos, teología del cuerpo, que es algo ya actual, ¿no? Todas estas imágenes salen si buscas teología y ministerio. Ahora, la teología, ¿qué es? ¿Tiene sentido hablar de teología de algo? Teología es el estudio de Dios, ¿no? Teología de cualquier otra cosa es mistificar y confundir el asunto, ¿no? Entonces, teología llega a ser ya un título mistificado que nadie sabe exactamente qué quiere decir, y el tema es otro. Y hasta lo absurdo, perros y gatos, ¿no? Ya no saben de qué hablar, entonces buscan. Creo que la teología de perros y gatos es que cuando el gato se asusta, su cola va arriba, y cuando el perro se asusta, su cola va abajo. Entonces, no sé qué tiene que ver con Dios eso. Entonces, mi conclusión aquí es: no ayuda a hablar de la teología de otros temas. Hay mucha confusión y mistificación innecesaria. Entonces, es otra razón por qué hoy la teología es marginada. La teología de algo no tiene sentido. La teología es el estudio de Dios. Eso sí tiene mucho sentido, si puedes enrumbarte, ¿no? C.S. Lewis, ¿han escuchado ese nombre? Autor del siglo XX. Sí. ¿Por qué es famoso aquí? Las Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia, ¿no? ¿Quién ha visto las Crónicas de Narnia? Todos. Qué bien. Es una obra importante. 7 libros para niños, leanlos. Bien interesantes, son presentación del Evangelio en una cosmovisión secular moderna, postmoderna realmente. Lewis era apologista, defensor de la fe, profesor de literatura, Universidad de Oxford, y escribe relatos para niños. Vale la pena. Su pata del alma era Tolkien, autor de Señor de los Anillos. Estas son las mejores obras literarias del siglo XX. Leanlas, y van a entender muchas cosas, o se van a confundir. Eso depende de la capacidad de cada uno. Lewis dijo: si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas de Dios, ¿no? La gente tiene ideas de Dios, independientemente de la teología, que pueden o no estudiar. Pero sí tendrás muchas ideas de Dios, dice él, pero estarán probablemente equivocadas, porque no hay guía. No hay una guía segura, ¿no? Ese es un dicho de Lewis. Hay otro pensador contemporáneo con ellos, Francis Schaeffer. ¿Conocieron Francis Schaeffer? Escribió teología sistemática, ¿no? Un teólogo. No, ese es otro Schaeffer. Schaeffer. Francis Schaeffer, La muerte en la ciudad, por ejemplo, El escape de la razón, Huyendo de la razón. Estas son grandes obras también, pero ya pasaron de moda. Eran las
mi línea de vida cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces, no es que no creen en nada, creen en cualquier cosa. Y es cierto, ¿no? Y la iglesia contemporánea refleja todo eso. La teología cristiana se fundamenta en la enseñanza, o debe fundamentarse en la enseñanza de los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Quiere decir Biblia, porque la Biblia transmite esas enseñanzas. Es de nuestra línea de orientación en cuanto a Dios. Dios habló a los profetas. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a mostrar quién es Dios y cómo es Dios. Y el Espíritu Santo actúa junto con la misión cristiana para convencer a la gente. Entonces, ahí está la realidad sobre la cual se basa una iglesia moderna, ¿no? Una iglesia real, una iglesia que es realmente conectada con Dios. Pero para entenderse tiene que volver a la Biblia, ¿no? Entonces, los hombres sabios que estudian eso, los teólogos escriben libros que son auxiliares a la comprensión de la Biblia. Es el rol del teólogo, ¿no? La iglesia puede escoger, no a los teólogos. Entonces se lleva por los movimientos sociales, las corrientes actuales, puede ser popular, puede ser efectiva. El Espíritu Santo puede trabajar en la iglesia, ningún problema, pero no saben a dónde van, ni de dónde vienen, y no saben corregir los errores que van apareciendo. Es el rol de los teólogos. Y aquí está una imagen más. Ahora aquí está uno que está haciendo algo un poquito contraproducente, ¿no es cierto? Está tomando pico para cortar la piedra donde está parado y se va a caer al abismo. Y uno brillante ha puesto aquí una leyenda, ¿no? La piedra que se va a desplomar donde está parado y él está destruyendo la conexión es la iglesia emergente. Y la roca de donde se está desprendiendo para desplomarse al abismo es la sana doctrina. Es interesante, ¿no? Y le han puesto allí un diálogo, un dicho que es difícil leer. No me hable acerca de la sana doctrina, traficante de la doctrina legalista. Y hay algo más que no puedo leer en su polo, pero bueno. Pueden buscar la imagen en el internet y de dónde viene, quién dibujó eso. Pero mi conclusión aquí es: la teología basada en la Biblia es esencial para la salud de la iglesia. Es una conclusión lapidaria, pero es lo que ofrezco para la discusión. Muchas gracias. Ahí la presentación, entonces, a la discusión de cualquiera de esos puntos. Sí, una pregunta. Aquí. Con respecto, siempre han habido pensamientos que influencian, como el renacentismo del siglo XVI. Hoy, 2015, 2016, ¿qué pensamiento usted observa dentro de la iglesia que está cambiando hasta lo que hemos venido llevando? O sea, ¿qué pensamiento pagano, o no solamente es un pensamiento pagano, o fuera del pensamiento cristiano, bíblico, qué pensamiento hoy está influyendo a la iglesia, que se le puede llamar emergente, que se le puede llamar relevante, o a la iglesia contemporánea, o sea, de hoy, 2016? Excelente pregunta. Bueno, en mi opinión, lo que es responsable para pensamientos ajenos invadiendo la mentalidad cristiana es todo el proceso que llamamos la globalización. Internet es parte de eso, y lo que trae el Internet. Antes de Internet, el cine internacional, la música internacional, ¿no? Todo esto es reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, comienza la globalización, el postmodernismo y todo eso. Dentro de estas corrientes, en general, que nos influye, trae mucho bien. Trae bien económica, prosperidad, estabilidad política y una serie de cosas, ¿no? Ya no somos ignorantes, sabemos muy rápidamente qué pasa en otros continentes por la globalización. Las comunicaciones, magníficas, ¿no? ¿Qué hay de negativo en esto para la iglesia cristiana? Yo creo que por lo menos hay dos cosas. Uno es el sincretismo.
que es la importación de ideas religiosas ajenas al cristianismo. Con las películas de Kung Fu, la leyenda china, el budismo, la idea de la meditación, la idea de la unidad de todo en un todo espiritual misterioso, la nueva espiritualidad. Esto no viene de la Biblia, esto es religión oriental transformada en un producto vendible en el mercado globalizado. Ese es uno. Entonces hay una especie de radicalismo de conducta, cuestionar todo lo anterior, que viene básicamente por las estrellas de rock y música y los artistas de cine y algunos otros líderes futbolistas que tienen un estilo de vida un poco divergente de las normas anteriores. Ese tipo de revolución social en la conducta ya nos influye en la agenda política social en el país. Hay marcha contra y a favor de los gays y todo eso, ¿no? Entonces, esta es otra influencia que está penetrando a la iglesia. Y una tercera que causa problemas, creo que es el énfasis en el marketing. Aquí tenemos jefe de marketing, Franklin Nash, lo he traído conmigo, pero pues el marketing ha traído muchas cosas negativas a la iglesia, donde más se preocupa en gusto del cliente, en el que se sienta satisfecho, el que esté en la iglesia para que no se vaya, se sienta bien, y menos preocupación sobre el mensaje que le estamos comunicando. Cuáles son los valores fundamentales de iglesia que tenemos que comunicar a las personas que están sentadas en el banco, ¿no? O que están participando en los grupos más activos. Esas tres cosas, ¿no? El sincretismo, de ideas orientales no cristianas, es paganismo directo, la destrucción de valores morales y éticos, especialmente en el área de la conducta sexual, y el marketing en general, ¿no? Son tres influencias que yo creo que la iglesia debe estar vigilando para ver que no esté demasiado influenciada por eso. Gracias. Eso me pareció muy interesante lo que usted dijo en la plenaria en general y la imagen que pone, ¿no?, acerca de la iglesia emergente. Usted tiene muchos años en la teología y vemos cómo los jóvenes, adolescentes actuales, ¿no?, esta iglesia emergente está bombardeando, ¿no?, con muchas cosas. Es bueno, saludable, porque alcanzan almas, traen nuevos jóvenes, ¿no? Ese es su fuerte. Pero dentro de las iglesias tradicionales, donde enfatizan la doctrina y otras cosas, ¿cómo podemos tender ese puente para que nuestros jóvenes, ¿no?, o sea, crezcan con esa teología, con esa doctrina, pero que no o sea, nos miren como a sus líderes, nos miren como los malos de la película, y o sea, y a la iglesia emergente, wow, sus héroes, ¿no? Ahí quieren ir, quieren estar en los conciertos, en los eventos, y aquí no. O sea, ¿cómo podemos tender ese puente, jalar a estos jóvenes? Es difícil. Yo tengo formación científica, también paramilitar, y decidí ser pastor. Y me sometí a los directivos de mi iglesia, que son mucho más conservadores que algo que han visto aquí en el Perú. Mucho más. Mucho más. Tienen 500 años de tradición encima, tienen abogados eclesiásticos y todo esto. No se imaginan cómo es eso. Y yo he crecido en una iglesia así. Cuando tuve 15 años aprendí guitarra. Esto era una revolución en nuestra casa, porque los Beatles y Rolling Stones era fresco y yo quería aprender guitarra. Entonces trabajé vendiendo periódicos para comprar mi guitarra. Y después salía un par de años ya en aires libres para evangelizar con otros grupos de jóvenes muy atrevidos para la época, y he experimentado todo eso, ¿no? Tuve que tomar una decisión.
¿voy a hacer iglesia emergente o voy a quedarme con la iglesia tradicional? Y dije, bueno, si esa es la raíz, entonces me quedo, y me sometí. Y abandoné las cosas chocantes con el liderazgo, me sometí. Y me ordenaron. Y me mandaron aquí lo más lejos posible, boleta de un solo sentido, allá, orden. Y tengo un certificado de ordenación. Donald Smith, ordenado para el Santo Ministerio en el Perú. Y hasta hoy, 40 años, estoy aquí cumpliendo, no me han llamado de regreso. He postulado 3 veces para una cátedra en el seminario donde yo estudié, en el Seminario Teológico de Edimburgo. En las 3 ocasiones tenía mucho más experiencia y títulos que cualquier otro postulante. Llegué al la última ronda del concurso, 2 y seleccionaron 1. Las 3 ocasiones han seleccionado el otro. Era menos calificado, pero más seguro para la iglesia, porque a mí me vieron como un peligro. Tal vez sea un peligro para la iglesia, no sé. Por eso es que dicen que los pastores fracasados van a los seminarios a enseñar, ¿no? Y a los profesores de teología que fracasan les hacen rectores, ¿no? Entonces, esto es realmente mi historia. Entonces, ¿cómo hacer eso? Tengo una doctrina que me mantiene, 2 o 3 doctrinas clásicas que son sumamente bíblicas. Hay una sola iglesia que pertenece al Señor Jesucristo. Amén. Y la tarea de los obispos que deben cuidar la iglesia les es dado por el Espíritu Santo. Y tienen que cuidar a la iglesia por la cual Cristo murió dando su propia sangre. Hechos 17. Entonces, 28. Estoy mal. Aquí está la Biblia, yo uso la Biblia todavía. Hechos 20, 28. Vamos a chequear. 20, sí. Ya. Entonces, esta es una distinción importante. Las iglesias y la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. Se manifiesta en muchas formas. Las iglesias locales, las denominaciones. Nada de eso es permanente. Nada de eso tiene autoridad final. Jesucristo es el Señor de los señores y el Señor de la iglesia. Él murió por nosotros. Él volverá, esperamos. Él es nuestro Señor, ¿no? Esa doctrina me ha mantenido. Entonces, en momentos que he estado en conflicto con autoridades eclesiásticas, me he preguntado, ¿qué es lo que Cristo quiere para su iglesia? ¿Me justifica o no me justifica? Y a veces sí, a veces no. Entonces, algunas batallas, luchas, otras no. Para seguir peleando la otra. Es una guerra, ¿no? Las batallas, escoges tus batallas. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Esa doctrina. Otra es una vieja doctrina de San Agustín y Juan Calvino. Es de Pablo, ¿no? Y de todos los profetas. Es la doctrina de que Dios gobierna la historia. Jesucristo está en el trono. A ti te corresponde hacer las cosas que son tu responsabilidad directa. Preocúpate de esto. Responsabilízate de esto. El resto lo dejas a Dios. Yo no puedo cambiar cosas que están fuera de mi responsabilidad directa, entonces no me preocupo. Lo que él, como colega mío, hace, yo no me preocupo de lo que él hace. Mi responsabilidad es decirle sus instrucciones y que él vea con su Señor, ¿no? Si no has escuchado esto, escúchalo. Esa doctrina me ha ayudado mucho, muchísimo. A lo que Dios nos llama, ¿no? Entonces te da tranquilidad. Tú haces lo que es tu tarea. Lo que claramente es tu tarea, que Cristo te ha dado esta tarea. Y te guías con las cosas claras de las Escrituras. Todo el resto es relativo y en manos de otra persona. Y la última es que este libro es nuestro norte. La filosofía sirve para algo,
que hay tres cosas importantes en esta vida. Saber cuál es la realidad. Saber dónde conseguir el conocimiento preciso de la realidad y usar ese conocimiento para tomar buenas decisiones. Ahí está la filosofía, en 2 minutos, 1 minuto. Ontología, epistemología, axiología. Es magnífico eso para entender las decisiones de la vida. Entonces, el cristiano puede conocer la realidad, la revelación de Dios está aquí. Nos dice cómo es este cosmos, quién lo creó, qué va a ser su destino. No es el calentamiento global, el derritamiento de los glaciares. No, eso no lo va a terminar. Cristo va a volver y termina la historia. Y hace después nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Entonces, esto te da confianza en cuanto a la realidad. ¿Qué es el ser humano? Pues la gran pregunta, ¿quién soy yo? Aquí. Aquí explica claramente quién soy yo, quién es usted, ¿no? Entonces, este es el norte, nos da el conocimiento de Dios, porque Dios mismo se lo ha revelado a través de los que escribieron esto. Eran hombres, mujeres no hay de autores bíblicos, ¿no? Esto faltó, pero hombres que escribieron y Dios les dio un mensaje. Escribieron con las fallas que tienen los hombres. Y hay que estudiar bien la Biblia. Lo que vale de la Biblia no es que saque un texto bonito que apoye mi pensamiento, sino que me saturo con este libro y que mi pensamiento se transforme. No conformado a este siglo, sino transformado por la renovación de la mente para conocer la voluntad de Dios. Buena, excelente, perfecta. Esa es la mentalidad que a mí me sostiene. La doctrina de una sola iglesia que pertenece a Cristo. La doctrina de la providencia de Dios. Todo el mundo está en sus manos. Y la guía epistemológica fundamental. Aquí me da conocimiento. Y aquí voy para resolver las dudas. Estoy predicando, perdón. Debo estar respondiendo preguntas. ¿Algún otro comentario? 1, 2, 3. Disculpe, la última. Última. Sí, porque ya. Sí, para ir a almorzar y regresar para los otros talleres. Entonces vamos a escuchar muy brevemente las 3 preguntas, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos tal vez recibimos la palabra el domingo, muchas veces nuestros niños, digamos, pongamos que tenemos niños, reciben de lunes a viernes enseñanza no cristiana y a veces filosofía no cristiana en sus estudios. Nosotros como iglesia, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Buena pregunta. ¿Aquí? Dos cosas. Gracias. Desde su punto de vista teológico, ¿cuál es su posición respecto a la comunidad LGTB? Punto 2, ¿de qué forma, según todo el conocimiento que usted tiene, podría darme un referente de cómo poder usar la teología en esta sociedad, en la realidad en la que vivimos? ¿Otro? A ver, un comentario nomás lo digo rápido. Bueno, uno de los peligros que creo que podemos tener nosotros como hijos de Dios en la obra del Señor es poder decir que lo que hacemos solamente es lo correcto, y si veo algo diferente en otro grupo que también son hijos de Dios, los juzgo, ¿no? Muchas veces somos tentados en eso. Hablamos acerca de la moda y muchas otras cosas. Antes de nosotros había obviamente la moda de nuestros padres, de la manera de poder vestirse, hablar y poder, claro, y ahora nosotros somos un poco diferentes, y los que vienen después de nosotros vienen diferentes. Entonces, un peligro es poder decir, esta es la manera de cómo se debe comportar un cristiano, cómo debe hablar un cristiano, cómo debe vestirse un cristiano, y realmente eso no es cierto. Eso no es cierto. La manera como debe ser un cristiano está como está en la palabra del Señor, ¿ok? Y bueno, el resto de cosas es como dices, varía, siempre viene, va. Eso es. ¿Cómo aplicar la fe cristiana a la vida diaria? Entiendo. Bien o no entiendo. Tema de teología. Ya, teología como ayuda a vivir como cristiano. Pregunta muy específica, la comunidad
¿Cómo lo llamaste? Gay, la comunidad. LGTB. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, no es una comunidad para comenzar, pero se llaman así. Y la otra parte. Respecto, o sea, ¿cuál es su concepto, desde su punto de vista teológico, cuál es el concepto que usted tiene respecto al estudio que ha hecho o el conocimiento que tiene de él? ¿Y de qué forma yo cristiano podría influenciar, pero con cosas estratégicas en lo que respecta a básicamente ellos? Bueno, los tres van por el mismo rumbo, ¿no es cierto? ¿Cómo aplicar la teología a la vida cristiana para ordenarla mejor? Pero con preguntas específicas entre. Primero, entonces, los nuevos estilos de vida que son moralmente divergentes a comparación con las normas que tuvimos en generaciones anteriores, ¿no? La moralidad cristiana tradicional. Bueno, ¿cómo abordar ese tipo de cosas? Creo que tenemos dos ciudadanías. Yo soy ciudadano del Perú, soy orgulloso de eso, tengo mi DNI, no siempre tuve eso, no siempre tuve la nacionalidad peruana, pero después de la guerra de las Malvinas quería quedarme en el Perú, entonces DNI. Tengo responsabilidad de promover la Constitución, respetar los derechos humanos y todo eso, como ciudadano, ¿no? Promover la ciudadanía responsable de mi parte, de mi grupo, y respetar los derechos de otros grupos. Así como ciudadano tengo que portarme, si no, ya soy antiperuano, porque el Perú ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el aval básico para todos estos grupos disidentes para promover sus estilos de vida. Y hay muchos argumentos más que utilizan y tienen poder político y social, y hay actores famosos que lo promueven, etc. Todo eso. Hay estadísticas también que están a su favor, que demuestran que solo 25% de los peruanos que forman hogares formalizan su matrimonio. Entonces el matrimonio tradicional está muerto, etc. ¿no? Entonces hay alternativas. Ahora, en la iglesia, en las iglesias donde yo tengo influencia y en la universidad donde tengo que guiar el pensamiento en forma genérica, yo digo, palabra de Dios manda, y uno puede encontrar ahí directivas claras, ¿no? Entonces, el asunto es cómo obedecer lo que dice la Biblia y traducirlo de las culturas antiguas a mi cultura actual, pero también sin colisionarme con mis responsabilidades de ciudadano peruano, ¿no? Y he encontrado una fórmula simple que no resuelve todos los problemas, pero sí ayuda en algo. Ejercito, ya es hora de almuerzo, ya necesito nutrición de ustedes más. ¿Dónde ejercito la ciudadanía del cielo? Que creo tener. Soy ciudadano del reino de Dios y del reino de los cielos. Cristo es mi rey. Entonces le obedezco, es mi primera lealtad. ¿Dónde ejerzo esa ciudadanía? Dios me ha puesto en el Perú. Tengo que ejercer mi ciudadanía peruana en forma responsable, sin perder la lealtad a Cristo. Y esto me obliga a decisiones cada día, ¿no? ¿Con quién voto? ¿Por quién voto? ¿Con quién hablo? ¿Qué le digo? Y son decisiones, pero ese es mi norte. Quiero ser ciudadano responsable, quiero obedecer a Cristo y quiero que la Biblia me guíe mi conducta. Entonces esa es la costumbre mental que uno tiene que desarrollar. No hay respuesta de antemano a todas las preguntas. Las preguntas se vienen frescas cada día, porque la cultura se va cambiando, desarrollándose, ¿no? Y si quiero estar en la ola de donde está ahorita la moda, tengo que hacerme cada día estas preguntas. ¿Cómo las voy a contestar? Dale a Dios lo que es de Dios
y darle a César lo que es de César. Sirve para vivir, pero cuando César pide lo que Dios reserva para sí, ahí tienes que decirle a César, lo siento, no puedo, hasta aquí nomás. Espero que no llegue a eso en el Perú para los evangélicos, pero por ahí va mi respuesta en forma general, ¿no? Entonces, uno tiene que lidiar con estas cosas en su propia familia. Uno tiene hijos, y tengo hijos, ¿no? Entonces, pues son igual de modernos que todos ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo contestamos sus inquietudes? Y esto es bravo. Si ustedes tienen hijos pequeñitos, o algunos no son casados, pero ustedes vienen todo eso. Tienen que tener una política clara y sana de responder las preguntas. No hay pregunta mala ni tonta, solo hay tontos que no preguntan, ¿no? Esto sería mi punto de vista. Gracias.